Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio del tema del campo magnético, concretamente dos hilos que generan un campo magnético alrededor suyo, se cancelan en un punto, se ejercen fuerza. Más exactamente, el ejercicio dice lo siguiente, lo voy a leer y mientras tanto voy tomando nota de los datos como deberías hacer tú en un examen, que por cierto, este es un ejercicio de examen para entrar en la universidad en España, concretamente en Madrid. Este se vio en septiembre del 2009. Y dice lo siguiente, que voy a ir tomando datos y haciendo un dibujo mientras lo leo. Un hilo conductor rectilíneo de longitud infinita está situado, en el eje Z y transporta una corriente de 20 amperios. Por lo tanto, ya lo vamos colocando en este punto. Lo pongo en el origen de coordenadas porque dicen está situado en el eje Z. El eje Z atraviesa el origen de coordenadas x, y, por lo tanto, este es justo el punto en el que está este hilo conductor de corriente, que tiene 20 amperios y la corriente está orientada en el sentido positivo del eje. Por lo tanto, ya cuando lo dibujamos ponemos este puntito aquí dentro, si no iría una cruz para indicar que va hacia adentro. Es el caso en el que va hacia afuera, saliendo de la pantalla, por lo tanto lo dejamos así. Y sigue diciendo, un segundo hilo conductor, también infinitamente largo y paralelo al anterior, corta al eje X en el punto de coordenadas X igual a 10 centímetros. Por lo tanto, ya lo dibujamos a 10 centímetros del primero, que corta el eje, significa que está justo en este punto y que por lo tanto, como es paralelo al que está en el eje Z, pues irá paralelo al eje Z, es decir, en la dirección Z. Aquí no nos dicen si es en sentido positivo o negativo. Yo de momento me arriesgo y lo pongo en sentido positivo, sabiendo que quizás luego tengo que cambiarlo. Una vez tenemos este esquema, nos dicen determine la intensidad y el sentido de corriente del segundo hilo, sabiendo que el campo magnético resultante en el punto del eje X de coordenadas X igual a 2 centímetros es nulo. Es decir, justo en este punto, ya voy marcando el punto, el campo magnético que genera un hilo y el campo magnético que genera el otro hilo se van a cancelar. El campo magnético es un vector, por lo tanto tendrán la misma dirección, pero sentidos opuestos. No sé muy bien cómo hacerlo con las manos, pero con flechas, como veremos en un minuto, se entiende perfectamente. En el apartado B nos piden la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre cada conductor, explicando cuál es su dirección y sentido, es decir, que demos esa fuerza por unidad de longitud de forma vectorial. Para resolver este segundo apartado tendremos que aplicar la fuerza de Lorentz aplicada a un hilo de corriente que tiene esta expresión de aquí, donde la fuerza es igual a la intensidad por el vector longitud por el campo magnético. Este vector longitud habrá que sacarlo de esta fórmula para pasarlo dividiendo, pero con el módulo, no con el vector. No podemos tener dos vectores dividiendo, nunca lo vas a ver. Esto sería incorrecto y la forma correcta de hacerlo, cuando lleguemos al apartado B, te la explico. Por ahora, centrémonos en el primer apartado, que nos dice que a X igual a 2 centímetros se anula el campo magnético. Sabemos que tenemos dos hilos de corriente. Un hilo de corriente genera un campo magnético a su alrededor. Por lo tanto, en este punto hay dos campos magnéticos, el que genera el cable, el hilo conductor 1, y el que genera el hilo conductor 2, del que no sabemos la intensidad, y es justamente la que nos están pidiendo. Y nos la piden a través de una condición. La condición es que aquí, en este punto, el campo total, justo en este punto, sea 0. Podemos expresar matemáticamente que este campo total es la suma vectorial del campo 1 y el campo 2. Y esta suma vectorial debe ser igual a 0. Y para que una suma de dos vectores nos dé 0, sí o sí tienen que estar en la misma dirección y sentidos opuestos. Esto se ve mucho más fácilmente con un dibujo. Si nos fijamos en este dibujo y empezamos interpretando desde lo que sí sabemos, que es la intensidad que circula en el hilo de corriente número 1, que son 20 amperios y que va en el sentido positivo, podemos deducir que el campo magnético en este punto X igual a 2 centímetros es hacia arriba. Lo sabemos por la regla de la mano derecha, tal y como se ve en este dibujo. Tú lo puedes hacer mientras estás viendo este vídeo. El pulgar te apunta hacia ti porque estás saliendo de la pantalla y toda la mano gira pues de la forma como tiene que girar. No va a girar para el otro lado, sino en el sentido de tus dedos, gira, y cuando das toda la vuelta, con la mano es muy difícil y pareces un poco retrasado, pero cuando das toda la vuelta, justo cuando estás en ese punto, en esa simetría, en el eje X, apunta
hacia arriba el campo magnético. Este es el campo magnético generado por el cable 1. Sabiendo esto, deducimos que para que allí se anule el campo, pues el campo magnético que genera el otro hilo tiene que ir apuntando hacia abajo. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues si nos planteamos cómo sería el campo magnético generado por el segundo hilo de corriente, en el supuesto caso en el que el sentido de la intensidad fuera saliendo de la pantalla, por la regla de la mano derecha, la intensidad sale, el campo magnético gira y justo en el eje X, cuando estamos girando, apunta hacia abajo. Por lo tanto, tiene que ir la intensidad saliendo de la pantalla. Si fuera hacia adentro y giráramos toda la mano como pudiéramos, nos imaginamos el giro, en el punto donde nos están pidiendo el campo, allí iría hacia arriba y no se anularía. Por lo tanto, tiene que ser en este sentido. Y va hacia abajo, y esto que estamos viendo gráficamente, si lo traspasamos a las matemáticas con todo el rigor posible, podríamos decir que esta suma vectorial de B1 más B2 la podríamos expresar como el módulo de B1 por el vector unitario J, ¿vale? Porque el módulo y apunta hacia arriba, menos el módulo de B2 por el vector unitario J, porque es menos J, apunta hacia abajo. Podemos sacar factor común J, nos queda B1 menos B2, J, todo esto tiene que ser igual a 0, la condición es que el campo total sea igual a 0, por lo tanto, B1 menos B2 tiene que ser igual a 0 y, definitivamente, B1 tiene que ser igual a B2. Si no quieres en el examen, no te sale hacer todo este razonamiento con los vectores y tal, no es importante. Lo más importante, la condición que te van a valorar más, es que llegues a este punto, B1 igual a B2, en módulo. Decir esto es lo más importante de todo lo que he hecho hasta ahora. Me he alargado en el razonamiento para explicarlo con todo lujo de detalles, pero este es el elemento clave. Desde aquí podemos seguir avanzando con los cálculos, pero ahora ya es muy fácil, son matemáticas de secundaria. La dificultad, la clave era llegar a imponer esta condición de que B1 es igual a B2 y saber el sentido de la corriente para saber hacia dónde apunta el campo magnético generado por el hilo de corriente 2. Volviendo a las operaciones, tenemos B1 igual a B2, sustituimos sabiendo que B1 y B2 es el campo magnético generado por un hilo de corriente. Esto es una fórmula que simplemente hay que aplicar, que es para el primer caso del primer campo magnético, nu sub 0 por I sub 1 partido 2pi por la distancia 1, que serán 2 centímetros, y esto será igual a mu sub 0 por I sub 2, la intensidad 2, la que queremos calcular y aislar de esta ecuación, donde lo sabemos prácticamente todo excepto esta I sub 2. Digo prácticamente porque solo nos falta saber una cosa, que es justamente lo que está en este denominador, que es 2pi por d sub 2. Este d sub 2 no lo sabemos de entrada porque es la distancia desde el hilo 2 al punto X, que está a 2 centímetros, pero es muy fácil de deducir porque nos han dicho que I sub 2 estaba a 10 centímetros. Si está a 10 centímetros y X está a 2 centímetros del 0, pues de 2 a 10 hay 8 centímetros, por lo tanto esa será la distancia sub 2, la distancia desde el hilo hasta el punto donde estamos midiendo el campo. Por lo tanto ahora ya tenemos una ecuación con una sola incógnita y ahora lo que tenemos que hacer es aislar esa incógnita, que es I sub 2. Para ello lo primero que podemos hacer es simplificar las cosas que son iguales en ambos lados de la igualdad, y nos queda que I sub 1 partido D sub 1 es igual a I sub 2 partido D sub 2. Aislamos I sub 2 pasando D sub 2 al otro lado multiplicando, sustituimos por los números que nos da el enunciado, podemos incluso utilizar las unidades en centímetros porque se van a cancelar entre ellas, y si lo pasáramos en metros nos daría exactamente lo mismo. Es lo mismo 8 entre 2 que 0,08 entre 0,02, porque nos habla de una relación entre dos números. Por lo tanto, nos acaba quedando que la intensidad 2 es igual a 80 amperios. Con esta información podemos ir al apartado B y resolver lo que nos piden, que es la fuerza por unidad de longitud. Como te he dicho al principio, cuando leía el enunciado, la fuerza es un vector que se expresa como la intensidad por el producto vectorial de la longitud por el campo magnético. Y tenemos que aislar esta longitud de aquí, que ahora mismo se expresa de forma vectorial, pero podemos reexpresar de la siguiente manera. Recuerda que esta longitud, que es un vector, va en la dirección y sentido de la corriente. Si nos han dicho que la corriente en el hilo 1 apunta hacia afuera de la pantalla, va en el sentido positivo del eje Z, significa que es el vector unitario K el que define la dirección y el sentido. Sacamos el módulo y dejamos la dirección y el sentido.
Cuando hacemos esto en un producto vectorial, este escalar puede salir fuera del producto vectorial, porque no es un vector, y lo multiplica todo y punto. Por lo tanto, sale fuera y nos queda que la fuerza magnética es igual a la intensidad por el módulo de la longitud por el producto vectorial del vector unitario k por el campo magnético. Y ahora sí que podemos expresar fuerza, vector fuerza, por unidad de longitud como la intensidad por el producto vectorial del vector unitario k, hacia donde iba la corriente, por el campo magnético. Este campo magnético, el campo magnético que está experimentando el hilo de corriente número 1, no es el que él mismo se genera, sino que es el campo magnético que percibe que está en esa región del espacio, en este caso, causado por el otro hilo de corriente. Y podemos saber exactamente cómo es ese campo magnético. La dirección y el sentido es el mismo que cuando estábamos en x igual a 2, porque en todo el eje de las x, el campo magnético generado por este hilo de corriente 2 va a apuntar hacia abajo. Por lo tanto, el campo magnético apunta hacia abajo, es decir, en el vector unitario menos j, esto nos servirá para hacer el producto vectorial, y el módulo de este campo sub 2 pues será el módulo del campo magnético generado por un hilo de corriente que, igual que hemos hecho antes, es mu sub 0 por i sub 2 dividido 2pi por la distancia, que en este caso la distancia son los 10 centímetros que separan a los dos hilos, es el punto en el que está generando el campo. Aquí sí que es importante poner las unidades en el sistema internacional porque estos centímetros no se cancelarían con nadie, sino que se están combinando con otras unidades. Al sustituir por los números encontramos un campo de 1,6 por 10 a la menos 4 teslas en la dirección y sentido menos j. Todo ello lo ponemos dentro del producto vectorial que va multiplicada por esta intensidad 1 del cable 1 que recibe este campo magnético y por lo tanto siente una fuerza, y acabamos encontrando una fuerza magnética de 3,2 por 10 elevado a menos 3 newtons partido metro, porque es fuerza por unidad de longitud, en la dirección positiva del eje X, es decir, vector unitario Y. Y esto tiene mucho sentido porque dos cables que van en la misma dirección y sentido siempre se ejercen una fuerza atractiva. Y nos lo piden en el mismo apartado B, que calculemos la fuerza que experimenta el otro cable, y ya podemos anticipar que va a ir en el sentido menos I. Es lo que nos tendría que dar, y saberlo nos permite chequear que los cálculos nos dan bien. Yendo al detalle de este cálculo, es una situación análoga al caso anterior, solo hay que cambiar la intensidad, que ahora es la intensidad 2, y el campo magnético, que ahora es el campo magnético 1, generado por el hilo de corriente 1 en ese punto en concreto, que va a apuntar hacia arriba, y el módulo se calcula igual que antes, mu sub 0 por i sub 1 dividido 2pi por la distancia, que nos da 4 por 10 elevado a menos 5 teslas vector unitario j, todo ello en el producto vectorial, multiplicando por los 80 amperios de la intensidad 2, nos da una fuerza por unidad de longitud exactamente igual que antes en módulo, pero en el sentido opuesto, por lo tanto, menos 3,2 por 10 elevado a menos 3 newton partido metro por el vector unitario I. Es decir, que este apunta hacia el otro lado, se van a traer estos dos hilos de corriente. Y tiene todo el sentido del mundo que tengan exactamente el mismo valor numérico porque se están multiplicando las dos intensidades en ambos casos, y es la única diferencia que había entre ellas porque la distancia era la misma. Por lo tanto, ya tenemos ahora sí que sí todo el ejercicio resuelto. Espero que te haya servido para comprender un poquito mejor este tema y cómo plantear un ejercicio como este u otro que se le parezca. Hay algunos procesos de cálculo que son bastante interesantes, como aislar esta longitud del producto vectorial para sacarla fuera y entender que te piden toda esa variable en conjunto, hacer bien la condición de que los campos magnéticos se anulan, por lo tanto, misma dirección pero sentido opuesto y mismo módulo, por supuesto, si no, no se van a anular. Y nada, esas son las cosas más importantes de este ejercicio. Espero que te haya servido. Si es así, deja un buen pulgar arriba, suscríbete si aún no lo estás, pásate por fisicapro.com para encontrar más recursos, más contenido, más cosas extras que solo vas a encontrar allí para seguir mejorando en física, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.